noches, bienvenidos al segmento del análisis de las 8:45, lunes por la noche. Y bueno, los lunes me acompaña Carmina. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo muy contento. Qué bueno. ¿Ya se dio cuenta qué semana es? A ver, ¿en qué estamos? ¿En agosto ya? Sí, los 8. Sí. Y para el fin de semana, ¿qué fecha vamos a alcanzar? El 15 de agosto. ¿Y qué ofreció usted a los colaboradores de Canal Antiguo? Bueno, yo no ofrecí nada. Claro, Usted aquí dijo que tenemos íbamos a tele. ir. Usted, Bueno, aquí hay video. Si ustedes se quieren sumar, lo voy a decir de una vez. Pero no que el lo 15, que hay prometen. mucha gente. Bueno, el 14. No abren creo que la abren después del... Ya está tengo la poniendo impresión. pero. No, porque ya ha ido años antes. Hubo un momento que la municipalidad abrían como una semana antes. Pero vamos a ir a y la una feria de semana después. Jocotenango y me Exacto. ofreció Entiendo un que tour. abren ahora a partir del 15, sí. Bueno. Entiendo que abren a partir del 15, o sea que después del 15 avisamos y qué día vamos a ir. Hay Claro que sí. recordar que Carmina fue vecina cercana del barrio Jocotenango. Y por- me encanta la feria, no me la por lo pierdo desde tanto, que era conoce. niña. Así que para que lo sepan, Carmina nos tiene ¿Quiere que le invitados. cuente una anécdota rápida? Venga. Una vez hice una travesura de chiquita y ¿sabe cuál fue mi castigo? Sí. No llevarme a la feria. Y les es un trauma. Es mi trauma si no voy a la feria. Bueno, ahí les contamos, vamos a ver si cumple. Hoy por la noche vamos a continuar con el análisis que hemos realizado a partir de las audiencias de primera declaración referentes al caso del señor José Rubén Zamora Marroquín y la señora exfiscal de la FESI. Hoy se llevó a cabo, recién hace unas 2 horas habrá terminado la audiencia que duró, yo diría que fácil 7, 8 horas, y donde en vivo pudimos escuchar muchos las pruebas que estaba presentando el Ministerio Público, pero también escuchamos al señor Zamora Marroquín tratando de dar algunas explicaciones. Y bueno, el tema termina, pues está la verdad en casi todo, en todos los medios, y hoy vamos a analizar algunos otros aspectos con alguien que conoce bastante de estos temas, incluso porque ha litigado en relación a los mismos, y por eso le doy la bienvenida al licenciado Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho CEDE. Omar Barrios, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carmina, Mariano, todas las personas en casa o donde estén que nos acompañan, lo mejor de las noches. Gracias, Omar. Bienvenido, Omar. Hicimos mención el miércoles pasado, hicimos un análisis de esa primera audiencia que tardó alrededor de 45, 50 minutos, pero hoy sí ya fueron muchas horas. Y bueno, Omar, de lo que se escuchó, de lo que se vio, de lo que se presentó, o de las ciertas aclaraciones o ampliaciones que pudieran, que no pudieran, que hicieron los señalados, los imputados, ¿qué le llama la atención y qué debemos tomar en consideración? Sobre todo porque son 4 delitos que supuestamente cometió el señor Zamora Marroquín. Bien, bueno, hay muchos aspectos que podríamos tomar en cuenta y quisiera puntualizar uno con una breve introducción. Vamos a ver, estamos en la audiencia primera declaración. Ya en otros programas ustedes han adelantado mucho. Las personas que nos escuchan, yo sé que también este caso ha puesto el ambiente parcializado, unos en contra, unos a favor, y es bien difícil sacar a las personas de esas reacciones como instintivas, de lo que desean, de lo que quieren, y hay que ir al razonamiento. Esta es una audiencia primera declaración, en donde el Ministerio Público hace una intimación, es decir, una descripción de hechos y elementos de convicción que tiene en este momento para señalar a los 2 indicados, la exfiscal y el licenciado o ingeniero, no sé qué, ingeniero Zamora, y entonces les toca a ellos también el derecho de defensa, pues poder dar su declaración y pasar siempre al interrogatorio correspondiente. ¿Qué se está resolviendo aquí? Se está resolviendo si hay elementos suficientes para creer que ha participado. No se le está sentenciando, tienen que tener presente que el juez en sí no está juzgando al señor Zamora y a la exfiscal, está juzgando realmente si hay una investigación que tiene una descripción de hechos y elementos de convicción. Aclarado eso, ¿cuál es lo que a mí particularmente me parece que más me llama la atención? Bueno, tenemos que respetar la presunción de inocencia, pero usemos los elementos que ha descrito el Ministerio Público con mucha certeza y mucha claridad. A mí lo que más me parece o que más me llama la atención es cómo alguien que dirige un medio de comunicación o una empresa, como quiera, va a exponer a su personal a ese tipo de situaciones. O sea,
Para mí esa es una irresponsabilidad que tal vez no se ha tocado, que tal vez no es parte del proceso, pero yo colocar a la contadora, a mis asesores legales, a mi personal de confianza que lleven 300,000 quetzales a entregar un lugar y que tengan que exponer, o sea, hacerlos parte de esos hechos. Para mí, particularmente, tú me decías que me había llamado la atención, pues como ciudadano me llama la atención eso. Una total irresponsabilidad. Pueden imaginarse cómo están las familias de ellos ahorita cuando ya los vieron en los videos, escucharon cómo están involucrados, tal vez por desconocimiento o tal vez con conocimiento. O sea, sí considero que habría que tomar en cuenta esa parte y pues que también el personal que esté involucrado aprendan de esta lección de no estar respaldando ese tipo de acciones presuntamente ilícitas, pero que obvio, hoy las escuchamos, las vimos y entonces, pues, ¿cómo ocultar la ilicitud? No sé. Y esa tal vez sería la segunda, Mariano. ¿Cómo ocultar esos elementos ilícitos que son percibibles a simple vista? No sé. Que la gente no los quiera creer, no los quiera entender y que está emocionada y dice, ese es otro tema que no es motivo de la entrevista. Yo trataré de apoyar con toda la parte técnica legal que ustedes requieran. Gracias, licenciado Barrios. A ver, hay como varios temas en esta audiencia para explicarle a las personas, porque estábamos muy acostumbrados a que las audiencias se dieran antes en el PowerPoint, pero no veíamos realmente. Se transmitieron algunas, recuerdo que el caso Sicavisa, sí lo vimos mucho, me acuerdo que el juez Galvez se ponía como que fuera maestro universitario, hablando, y en algún momento, pero de todo el caso Sicig y demás, no hemos visto a detalle, como ahora que se están transmitiendo. Es un caso que se le está dando mucha publicidad y la gente está viendo para que cada quien saque sus conclusiones. ¿Qué considera usted que es lo más importante que la gente tiene que fijarse? Porque, a ver, todos a favor y en contra, todos sacan sus conclusiones y sí, ya sacó empresarios, no ha dicho los nombres de los empresarios, sí, tienen que probarlo, no, tienen que probarlo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que debemos enfocarnos realmente en los puntos legales para que esto sea jurídico y si el juez a su criterio está cumpliendo con lo debido. Ok, yo denoto que hay toda una estructura bien establecida y un procedimiento que ha respetado el debido proceso. El juez está realizando la audiencia, requerimiento y aceptación de la defensa, porque entiendo que el Ministerio Público solicita si es posible levantar la reserva y la defensa no se opone, es decir, que hay transparencia de ambos sujetos procesales, tanto del Ministerio Público querellantes como de los acusados y sus defensores. Entonces, la publicidad está ya totalmente aprobada. ¿Qué tenemos que extraer nosotros? Bueno, ¿cómo le hacemos para darle forma a lo que estamos viendo? Es bien sencillo. Uno lo que tiene que ver es cuáles son los hechos que describe el Ministerio Público. El Ministerio Público describe, mire, estos sujetos llevaron 300,000 quetzales. Ahora, ¿qué elementos de convicción tiene el Ministerio Público para respaldarlo? Bueno, ahí está embalado el sobre, el dinero, está recibido con un video que fue grabado como corresponde. Entonces, vengo yo, tomo la norma penal, tomo la ley contra el lavado y veo que sí, se está llevando un dinero al cual no se le está atribuyendo el origen lícito del mismo. No hay forma, imagínense quién de nosotros podemos salir de la casa con 300,000 en efectivo y llegar, entregarlo a un lugar y dame un cheque por 300,000 y una factura que compruebe como que hicimos un negocio. O sea, creo que no habría mucho que hacer para entender que sí tenemos hechos ilícitos ahí. Hay que ver qué grado de responsabilidad tiene cada uno. Entonces, es simple, Carmina. Tomemos los hechos en orden, ¿ya? Cotejémoslos con la norma jurídica, no los cotejemos con los sentimientos o con los deseos o con el sentir o con la rabia, es simplemente cotejarlos con la ley. Y de ahí la gente puede ir sacando sus propias ideas. Claro, todos tenemos derecho a expresar lo que queramos. Ahorita aquí en las redes, unos nos van a empezar a insultar, otros van a empezar a decir tienes razón. Con esto no vamos a resolver nada. Lo vamos a resolver hechos, norma jurídica. Ir empezando a hacer el cotejo. Nos sirve para aprender, pero en especial le sirve a la gente para que no se involucre, para que cuando su jefe le diga, mira, lleva 300,000 quetzales a cambiarlos por un cheque que no existe más una factura de servicios que nunca di, se recuerden este tipo de casos, ¿verdad? Por ahí podríamos ir para que también aprendamos de esta lección. Bueno, una de las preocupaciones que tengo, Omar Barrios, es la mediatización del caso. Cuando yo observo y leo los comentarios, me pareciera ver que estamos viendo como algunos casos emblemáticos muy mediatizados en Estados Unidos, o J. Simpson, o el último de los actores, y eso puede poner en riesgo la parcialidad. Insisto, solo lo dejo mencionado porque Correcto, hacía ¿no? muchísimo tiempo que yo no miraba de que la totalidad de la primera declaración
está totalmente en vivo. Y por la transparencia está muy bien y todo, pero pudiera tener ese riesgo. Lo dejo mencionado como un elemento. Ahora, dos cosas que me llamaron la atención de hoy. ¿Qué le pareció la solicitud de la FESI a la que accedió el juez de levantar el embargo sobre las cuentas de las empresas vinculadas a José Rubén Zamora Marroquín? El argumento es de que casi no tenían dinero, apenas algo para medio cubrir salarios, siendo una empresa que en palabras del el señalado llega a facturar hasta más de 30 millones de quetzales. ¿Qué podemos concluir o qué pudiéramos razonar al respecto? Y lo otro, y tal vez yo lo pondría como primero, es que uno de los hechos por los que se suspendió, más bien el hecho por el que se suspendió la audiencia del pasado miércoles, es que el señor Zamora Marroquín debía cambiar o accedió a cambiar, o solicitó cambiar a sus abogados defensores. ¿Quién es el actual? Yo no tuve oportunidades de verlo, pero tal vez es un colega suyo, o nos puede dar un indicio de quién es el nuevo abogado defensor. Claro, con la primera pregunta sucede que, como bien señalas, vamos a ver, cualquiera puede entrar, digamos, a Guatecompras. Guatecompras es una buena fuente de información y buscar Aldea Global y verificar cuánto ha facturado durante los años que vendía pauta al gobierno. No sé, 30 millones, 40 Él dijo millones. que en algún momento llegó hasta 67 millones. Ok, entonces tienes un periódico que, no sé, tú tal vez me ayudará la gente en casa cuánto cuesta imprimir una página de un periódico, o sea, cuánto cuesta reproducir un medio de comunicación, cuánto hay que pagarle salario al personal, tributos, Instituto Guatemalteco de Seguridad. Existe una figura bien sencilla que se llama bancarización, ¿ya? Y otra que se llama digitalización de las facturas. Entonces, sí suena un poco inconcebible que tengas tú un medio de comunicación con cuentas, yo lo vi ahí también en la audiencia, de 3,000 quetzales. O sea, eso lo que me da a entender es que posiblemente están utilizando solo efectivo para poder realizar sus transacciones, pagos y todo, que en principio tampoco podría decir que es delito usar el efectivo, pero si tú no tienes cómo comprobar la procedencia de ese efectivo para pagar planilla y todas las obligaciones, pues ya estás otra vez en problemas. Aquí se activa la SAT, ¿verdad? Aquí ya estamos con otro tipo también de obligaciones que SAT tendría que estar auditando a requerimiento, no sé, del fiscal o de oficio este tipo de transacciones. Entonces sí suena raro que una entidad tan importante pues no tenga recursos bancarios. Lo otro, ¿por qué levantar un embargo? Bueno, lo que pasa es que aquí aplica el principio de proporcionalidad. Si el objetivo de embargar la cuenta era para garantizar la investigación de lavado o para las resultas del proceso, y lo que tú encuentras es una cuenta de 3,000 quetzales, no representa un significado realmente para la investigación tener embargada esa cuenta. Es mejor, y considero correcto lo que hizo el Ministerio Público, de solicitar que no era necesario, que no era justificante tener que tener una cuenta. Y no porque no tuviera 2,5 millones, sino que simplemente porque el Ministerio Público también aprovechó, por decirlo así, legalmente, a descubrir que tienes una cuenta sin fondos. Entonces, respalda más la presunción de anomalía de uso de efectivo. En cuanto a la segunda pregunta, pues sí conozco al abogado Cristian Ulate. En una oportunidad, en un caso que tuve a mi cargo en el 2010-2011, él era mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y pues creo que se retira la CICIG, te mentiría decirte en qué año, funda su bufete y conozco que ha llevado casos penales. Tengo entendido que desde Costa Rica él se dedicaba a penal y entonces tiene un bufete especializado. Bueno, es de origen costarricense, no sé si se ha naturalizado guatemalteco, pero si está ejerciendo, me imagino que se naturalizó como guatemalteco porque ya había incorporado su título cuando fue mandatario de CICIG. Al estar naturalizado guatemalteco, acuérdate que tenemos el artículo constitucional ahí al respecto. Es lo que te podría decir, y de lo que lo conocí en esa oportunidad en litigio, pues es un buen abogado. Ahora bien, licenciado Barrios, solo para aclarar, el hecho que hayan, ¿cómo se dice?, descongelar las cuentas. Levantar el embargo. Levantar el embargo. Dios mío. No, pues está bien, el término Levantar está el bien. embargo de las cuentas no significa que no se vayan a investigar los movimientos que han habido en años anteriores. Correcto. Significa que hoy por hoy, pues esos 3,000 quetzales tienen que pagar, la niña lo dudo, con ese dinero. Un salario mínimo. Exactamente, un salario mínimo con ese dinero,
pues pueden pagarlo. Lo que no quita que no vayan a investigar todas las transacciones anteriores para ver si están contrafactura Correcto. todas las transacciones que se han dado, ¿es correcto? Correcto. Aquí, pues, inclusive puedes requerir apoyo de la Intendencia de Verificación Especial, ¿verdad? Para que se sume también, porque no quiero que entiendan todos que no es llamar a la SAT o a la IBE para hacerle un daño a los sindicatos, no, simplemente para darle transparencia y elementos de convicción, porque tienen que tener presente que los elementos de convicción no son de uno o del otro, son del proceso. Entonces un informe de IBE, pues como le puede perjudicar a uno, le puede perjudicar al otro o puede ayudar a dar transparencia. Entonces estas entidades que son muy técnicas, no vas a ver una Intendencia de Verificación Especial o una SAT haciendo informes parcializados, le podrían también dar mucha orientación al proceso. No, y yo creo que hay que levantar el velo, sobre todo porque Zamora Marroquín ha insistido mucho que eran préstamos recibidos en efectivo para, sobre todo, pagar los costos corrientes del medio de comunicación. Y si no se bancarizó esos recursos, ahí hay indicios que tienen que investigarse. O sea, un tema fundamental en lo de las cuentas es si recibió ese dinero, si lo aceptó en efectivo, que en actividades agrícolas, agropecuarias es muy común utilizar en una transacción, no en préstamos. No, por eso, en una transacción, pero lo pudo haber recibido en calidad de préstamo, pero también lo tuvo que haber bancarizado para poder pagar esos costos corrientes de lo que es administrar un medio de comunicación. Y súmale, Mariano, súmale ahí que puede haber intermediación financiera. Yo no quise decirlo. Yo sé que lo estás evitando. Gracias, licenciado Omar Barrios. Pero para eso sirven los embargos y para eso sirve la revisión de transacciones, de dónde, el famoso ruta del dinero, principio y fin. Eso es lo que va a ayudar a determinar. Pero yo no quería detenerme solo en ese tema, sino quería llamar la atención o que usted nos explicara algo que el ingeniero Zamora Marroquín mencionó de sus fuentes de financiamiento. De las cosas que me llamó la atención es haber mencionado a una fundación con sede en la capital de los Estados Unidos de América, en Washington. La catalogó como la fundación más importante en materia de periodismo a nivel mundial y dijo de que guatemaltecos habían donado a esa fundación en los Estados Unidos y que esa fundación, ese dinero, se lo había entregado a él en calidad de donación. Wow. A ver, algo de esa naturaleza no puede pasar desapercibido porque ya involucra a Estados Unidos directamente y sus leyes. Y el sistema financiero estadounidense es un sistema muy delicado, o sea, estamos hablando de un control que se genera a través de las transacciones bancarias. Bueno, yo no vi esa parte de la entrevista, pero de la audiencia, pero diría que remotamente es muy difícil que una fundación estadounidense se prestara a recibir un dinero de actores, como decías tú que dijo él, guatemaltecos, para entrarlo a mi contabilidad, a mi sistema contable estadounidense, voy a decir por al azar Virginia, por ejemplo, en la banca de Virginia, y que ese dinero no lo voy a usar para las finalidades de la fundación, sino que lo voy a... ahí sí se está metiendo a estas entidades a más problemas. Si fue así, pues se va a despertar una gran alerta en el sistema financiero estadounidense si los actores diplomáticos de Estados Unidos de América hicieran la comunicación a donde corresponde. Habría que ver, sería muy delicado porque ahí se estaría perfeccionando otro tipo de conjunto de hechos ilícitos siempre vinculados con un presunto lavado, porque si el destino que se le dio a ese presunto dinero que recibió él no corresponde a las finalidades de la fundación, se complica más. Creo que defenderse uno arruinando a más gente o buscando ayuda para traer más es un poquito complicado. Un poquito no, bastante complicado. Licenciado Barrios, otra de las cosas que llama la atención es, y no tanto en juicios, sino que en medios de comunicación, porque esto lo tendrá que probar la defensa poco a poco, es que más que decir, bueno, sí, se está dando o esto no es cierto o algo así, aunque están los videos, los escuchas y demás, están tratando de desprestigiar la figura de Ronald García Navarijo, ¿verdad? Sí. Me cuesta pronunciar ese apellido. Y llama la atención porque la CICIG utilizó a muchos testigos que eran criminales inclusive
Y usaban, no hay ni videos, ni escuchas, ni nada, era la palabra de ellos. Y hubo gente que estuvo en prisión por eso. Entonces me llama la atención que ahora tratan de decir que esta persona no es honesta porque está involucrada en otro montón de cosas. Eso es tema de los tribunales y que lo están probando y por eso él está involucrado en estos otros procesos, pero eso no quiere decir que no tenga las pruebas ahora. Y no entiendo por qué ahora es esa duda de la persona que es el testigo cuando ellos condenaron a personas en base a criminales dando testimonios y era la palabra. Con personas sentenciadas. Sentenciadas, exactamente. Personas era el testimonio de una persona con la otra. Es de las cosas que yo quisiera que las personas entendieran, porque esto, ahorita el que tiene que probar su inocencia es el señor Zamora, no el señor García Navarijo, porque no es su proceso. ¿Es correcto? Buen punto, vamos a ver. Viene García Navarijo y, bueno, puede ser que esté procesado, sindicado, hechos ilícitos. No ha sido condenado hasta donde yo tenga conocimiento. Entonces él pues, tiene su presunción de inocencia también. Entiendo que como parte de esas relaciones, no voy a decir ilegales ni ilícitas, sino que anómalas que tenía con José Rubén Zamora, pues vino y se grabó. Entiendo que él llevaba su micrófono o su dispositivo. Las personas que hacen ese tipo de transacciones pues se cuidan mucho con ese tipo de temas y se graban como un respaldo a futuro, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Claro. Tengamos presente todos de que lo que escuchamos son las grabaciones del propio denunciante y que son válidas cuando un sujeto usa estas grabaciones como un mecanismo de defensa hacia otro sujeto en el que se está participando en un hecho ilícito. Cuando no se está participando en un hecho ilícito, entonces sí la grabación tendría duda de razonabilidad. En este caso, pues, hasta donde se ve son totalmente válidas. No podríamos desacreditar la información ni porque esté él denunciado ni porque estuviera sentenciado de forma condenatoria, porque si no estaríamos diciendo que las personas no van a denunciar porque dudan de su credibilidad. El Código Procesal Penal, artículo 297, obliga a denunciar inclusive. ¿Ya? El no denunciar pues te hace incurrir en otro tipo de situaciones. Y bueno, tienes razón, se utilizó a muchas personas involucradas en hechos ilícitos, que también lo permite la ley, para buscar tipo de beneficios cuando es ley contra la delincuencia organizada y se ha declarado una estructura criminal dentro de la misma, que es requisito para poder usar beneficios de colaboración eficaz. En este caso, pues la información que él presenta, y como bien acotas, posiblemente es lo más relevante, no es un simple dicho, no es un simple decir, yo llegué, me dio el dinero y no hay nada, no. Él aporta audios, aporta grabaciones donde escuchan llamadas telefónicas con funcionarios públicos. Por supuesto, tendríamos que, acuérdense que es un elemento, estamos en una investigación preliminar. Después esas grabaciones van a tener que ser sujetas a peritaje. Correcto. Para ver si es la voz de que él corresponde, pero esa es en la siguiente etapa, después de que pues, se editara procesamiento, por ejemplo, ¿ya? En cuanto a la presunción de inocencia, bueno, Zamora también goza de la presunción de inocencia, como el exfiscal también, recalquémoslo. Y ojo con esto es bien importante. Zamora no tiene que demostrar su inocencia, ¿ya? Nadie tiene que demostrar su inocencia, porque ya la Constitución nos otorga ese revestimiento. Es el Ministerio Público el que tiene que probarle al juez contralor en esta primera audiencia que hay elementos suficientes para creer que ha participado. Ni siquiera sentenciarlo, tienen que tener todos que solo es convencer al juez de creer que ha participado. Es obvio, yo creo que todo el mundo ya sabemos de que ha participado. Se va a procesar, no voy a discutir ahorita el tema de la medida porque no me lo has preguntado, y entonces ahora se va a hacer una investigación ya a profundidad en concreto, para presentar en el plazo que el juez dé un acto conclusivo ya formal. O sea, estamos en el inicio nada más, ¿ya? Pero los elementos que se están probando, pues desde cualquier punto de vista, salvo el que realmente no lo quiera ver, están bien fundamentados. No podría decir yo que no hay elementos al respecto. Hay otra arista, Omar Barrios, que a mí me llamó la atención y desde esta tribuna lo hemos, con Carmina y con los otros colegas en varias oportunidades, denunciado, y es esa relación privilegiada de algunos operadores de justicia con comunidad internacional, con ONGs, con fundaciones, y eso es esa relación privilegiada de recibir premios, de ser premiados con viajes, en fin, todo ese aspecto donde jueces, fiscales, todos deberían de abstenerse porque pone en duda su imparcialidad. ¿Y por qué lo traigo a colación? Por esos audios que aparecieron, donde aparentemente el anterior fiscal, Juan Francisco Sandoval, tenía una relación privilegiada con el señor Zamora Marroquín. Y de las cosas que se escucharon, pudiera uno concluir de que
esa relación privilegiada generó también situaciones complejas, favoritismos, amiguismos, tráfico de influencias, incidencia. Escuché al señor Zamora Marroquín decir: nosotros investigábamos porque la FESI no podía investigar, y después la FESI tomaba nuestras investigaciones como fundamento para sus acusaciones. Estamos hablando de la FESI anterior, no sé. Correcto. Si... Pues esas situaciones, Omar Barrios, ¿cómo las interpreta usted? Porque, insisto, yo primero hice esa aclaración, que ningún operador de justicia debería tener relaciones privilegiadas con agentes externos. Se cuestiona su imparcialidad al final. Y ahora, a partir de estos audios, hay indicios suficientes de una serie de situaciones, y lo repito: tráfico de influencias, abuso de autoridad, abuso de, en fin, chantaje incluso, es uno de los delitos que se le imputan al señor Zamora Marroquín. ¿Cómo lo analiza? Bueno, vamos a ir por partes ahí. La verdad que diste un punto que también nosotros hemos criticado, y en alguna oportunidad también lo conversamos aquí, de esa injerencia indebida de actores extranjeros o diplomáticos dentro del sistema de administración de justicia, porque van actuando y van, yo le digo de esta forma a mis estudiantes para que tengan cuidado: cuando estén en esos cargos tienen que tener cuidado de no caer en esa forma de adormecimiento, en esa medusa diplomática, ¿va? Porque te saluda un embajador, te felicita, te llevan a actividades, te dan premios, y entonces empieza a haber voy a usar la palabra tráfico no por ilícito, sino porque es la que se me ocurre, un tráfico de comunicaciones de confianza. Y en ese momento, pues, el funcionario público, sea fiscal o juez o magistrado, que no logra medir esa relación, se sale de control. Yo no podría asegurar que es la voz del exfiscal Juan Francisco Sandoval la que se escucha, porque también él goza de presunción de inocencia, pero partiendo de que Zamora se refiere a él así, con su nombre, y hasta lo menciona en las conversaciones, pues realmente que es sumamente preocupante. Fíjate que yo tuve un problema que se inventaron de que a mí me habían filtrado información, y no hay ninguna información que me hayan a mí filtrado, ¿ya? No hay ninguna prueba, y pasé como 2 años siendo satanizado y difamado en el periódico. Información, filtrada, información. Y yo siempre decía: ¿cuál información? O sea, ¿qué me dieron? Pero aquí, bueno, y la que está involucrada en el proceso contra el juez castellano, la exfiscal Virginia La Parra, declaró en audiencia de que lo había denunciado y había perseguido por órdenes de Juan Francisco Sandoval. Entonces me parece extraño que monten un proceso contra el juez o contra mí diciendo que hay información cuando no hay nada, cuando estamos escuchando ahora que él platicaba los casos con un periodista abiertamente y llamada directa. ¿Quién de los abogados litigantes que nos está escuchando en esta entrevista podemos venir y agarrar el teléfono y llamar al jefe de una fiscalía a cualquier hora y decirle: aquí te llevo, cuando te lo llevo, para que lo escuches y mira qué información tenés? O sea, eso sí eso sí es revelación de secretos y un montón de abuso de autoría, un montón de delitos que sería interminable, de ser que es la voz de Juan Francisco Sandoval. Pues también la presunción de inocencia. Pero sí viene muchísimo, porque también esa acción de los presidentes o directores de medios embelezando con grandes comunicados y piropos a determinados funcionarios para atraparlos. Operadores de justicia, Omar. Por eso digo, pero para atraparlos y poder extraer esa información con esa facilidad. Y es por eso es que el consejo y la crítica que tú has hecho es cierta. Los fiscales, jueces, magistrados no deberían tener ninguna clase de vinculación. ¿Cómo es eso que me invitan a un cóctel a la embajada tal, o cómo me invitan, o que me dan un premio por hacer mi trabajo? Yo no tengo que recibir premios por hacer mi trabajo, es cumplir con mi deber. Entonces eso se llama injerencia diplomática, injerencia internacional, injerencia externa, y daña mucho. Y estamos viendo ahorita cómo comprometieron al fiscal con este tipo de conversaciones. Ahora bien, vamos al préstamo. Los préstamos, porque aquí se habla de que le dieron 2, ¿no? Uno de 200,000 anteriormente y uno de 300,000. El tema es que si yo pido hoy un préstamo al banco, me lo dan, me lo depositan en mi cuenta. Así es. A mí no me van a llamar del banco y me decir: mire, venga a traer su efectivo, por favor. O sea, y si lo haces así, por ejemplo, con los extrafinanciamientos, tienes que apersonarte al banco. No van a tu casa a hacer este tipo de cosas, sí, y estas transacciones. O sea, no, las personas que nos están escuchando, nuestros televidentes, pueden cerciorarse y llamar al banco y preguntar mañana si les dan un préstamo y se los van a dejar en efectivo a su casa. O sea, ese es el tipo de cosas que yo
quisiera que aclaremos, ¿ok? O sea, sí era para financiar el periódico, para la planilla y todo eso me parece perfecto. Yo creo que cualquiera le puede prestar dinero a cualquiera. Correcto, correcto. Pero entonces, cuando yo ya vengo y lo deposito en efectivo, primero que todo, si yo deposito esa cantidad en el banco hoy, yo alerto a la gente de la IBE inmediatamente y tengo a todos en mi casa mañana preguntando por cualquier transacción ilícita, lo llaman a uno y están viendo. Entonces yo no puedo justificar, bueno, es un periódico. Pues nuevamente, ahí es donde vamos a que tienen que investigar los movimientos del banco y sacarlos de ocasiones anteriores si estas transacciones eran normales. Pero una transacción en efectivo de esa cantidad ya de por sí es muy sospechosa. Yo eso lo vemos con personas, yo he escuchado personas que me dicen, sí, es que quería vender mi apartamento o mi carro, pero me pagaban en efectivo y dije que no. ¿Por qué? Porque hoy, por poco que sea el dinero, uno después, a menos de que esté pagando, centavillando el dinero y lo tenga debajo del colchón, uno si va a ingresar el dinero, si no, eso es lavado, ¿no? Eso es así. Bueno, es que aquí tienes que manejar una regla bien importante. Si tú vas a pedir un préstamo es porque tienes la capacidad de pagarlo. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo voy a pedir un préstamo para pagar deudas que tengo, ¿con qué dinero lo voy a pagar después? De regreso, sí. De regreso. O sea, desde ahí ya se tiene duda de un préstamo. Si a mí me presta Mariano 300,000 quetzales, primero no me los va a querer prestar, ¿ya? Pero si lo lograra convencer. Es abogado. Me lo logra convencer. Es abogado. ¿Quién te va a entregar 300,000 quetzales sin un documento de respaldo, sin ir al banco? Porque en todo caso Mariano iría conmigo al banco, Claro. él autorizaría, hay que llenar formularios IBE por el tipo Por supuesto. de cantidad, etcétera. Y vamos a pactar intereses, ¿va? Porque por muy amigo, mira Omar, te voy a cobrar intereses, ¿va? Pero es un préstamo personal. Pero si yo estoy utilizando dinero para efectuar transacciones y obligaciones comerciales, eso ya no es un préstamo personal. Lo que te decía que podría irse hasta intermediación financiera, que se volvió un prestamista de aquellos que andan en la esquina ahí, usureros. Los colombianos que andan Sí, ahí. yo iba a decir la palabra para no marginar a los amigos colombianos, pero bueno, así se le conoce en la jerga en la calle. Entonces tienes razón, Carmina, o sea, no hay una forma de justificar. Claro, él ha de tener amigos que para ellos 300,000 quetzales ha de ser como nosotros, préstame 100 quetzales para la gasolina, Carmina. Pero ni así, alguien que es empresario de ese calibre, que te puede prestar 300,000, jamás se arriesgaría a poner en juego su nombre, su empresa, su prestigio con una transacción anómala. Lo más seguro es que, al igual que Mariano, diría, ok, Omar, vamos al banco, hagamos la transacción legal, firmame un mutuo, un pagaré, y veamos cuándo me lo vas a devolver, pero no hay préstamo sin... El notario, sin- ¿no? sin un devolver, documento ¿va? privado, que un notario un documento de deuda, ¿no? No hay préstamo sin devolver. Desde Ajá. ahí la teoría, pues ya, no creo que nadie se lo... ¿Quién en la casa que nos está escuchando 300,000 ahí me lo pagas cuando podado? Por favor. Yo quiero sus amigos, Yo digo. quiero saber- Bueno, eso sí sería bueno saber dónde está el principio de igualdad, ¿verdad? Porque con un medio de comunicación que te puede quitar algunas noticias o ponerte otras, pues yo creo que por ahí puede haber una presión para... A ver, quitemos incluso lo de medio. Cualquier empresa seria, registrada, que dice que paga a la SAT sus impuestos, etcétera, etcétera, esas prácticas de buena gobernanza financiera son el ABC. O sea, uno no puede estar haciendo ciertas cosas, incluso porque el mismo banco se lo prohíbe. Sí, Ellos, el oficial de cumplimiento que está en un banco, si identifica que no, las cosas no lo están haciendo bien, hay problemas bastante serios. no, imagínate la gente de cumplimiento del banco. Él ve que hay una cuenta con 3,000 quetzales y ahorita un depósito de un cheque de 300,000. No, en efectivo de Y 300,000. ¡ping! La alerta se va así. Es que por eso les al- digo, tienes, o sea, Y él inmediato, tiene que es notificar a la inmediato. IBE Ajá, y la IBE así hacer su es. investigación y si ve rastros, indicios de la presenta su denuncia al Ministerio Público. O sea, Y él y digamos que llegan por parte de la IBE y todo, entonces el señor Zamora presenta el documento que respalda de dónde recibió legalmente uno tiene que ese justificar la Exactamente, ajá. procedencia Así y es. esos formularios con firmas se vuelven declaraciones casi juradas. Sí, no, eso No, es bien interesante. No es prueba, es plena prueba es el plena formulario, es plena prueba. ¿Y por qué insistimos tanto en eso? Porque esos son los delitos que se le imputan al señor Zamora Marroquín. Aquí otros temas no están en tela de juicio. Y en ese mismo orden de ideas. Perdón, y no va a poder pagar el préstamo porque ese dinero se va a ver extinción de dominio. O sea, solo como comentario, no creo que vaya a poder recuperar. Bueno, solo como comentario. Ya sé que- No. Bueno, todavía no ha aparecido extinción de dominio, pero pudiera aparecer. ¿Y qué otro destino va a tener si Claro. no puedes comprobar el origen Claro. del dinero? Bueno, hay otro tema aquí alrededor de la audiencia de hoy, las pruebas que se presentaron, los indicios, las declaraciones y algunos recuerdan algunas malas prácticas
de la CICIG y la FESI anterior. Extorsión, chantaje, algunos audios dan indicios que se estaba procediendo de esa manera, señalamientos a personajes, ya sea privados o políticos, dependiendo que si me caía bien o que me caía mal, y uno viene en el recuerdo lo que aquí lo decíamos, de que estaba mal hecho, que estaba el debido proceso no se estaba garantizando, que aquí y allá, pero hoy lo vemos otra vez en estos temas. Es que quedó tan arraigado esas malas prácticas de CICIG y FESI en Guatemala que aún con la ausencia ya total de CICIG y del anterior FESI todavía se siguen practicando, Omar. Bueno, lo que sucede está de que se generaron muchas confusiones a la sociedad acerca de realmente cuál es la verdadera finalidad del proceso penal, ¿ya? Entonces tú te recuerdas la rueda de prensa antes de que la persona llegara a primera declaración, que criticamos muchas veces porque era de una vez condicionar al operador de justicia, al juez, a que ya establecieron en rueda de prensa la fiscal general, el comisionado, el ministro de Gobernación y todos que este sujeto era, ¿verdad? Y ni siquiera ha entrado a primera declaración. Pues afortunadamente ya no tenemos ese tipo de situación. Tal vez las malas prácticas nos dejaron distorsionado porque como eran contractores que nosotros presuntamente dábamos de que eran sujetos que estaban involucrados en hechos que nos daba inconformidad, no voy a decir delitos, pues las empezamos a tolerar. Estoy hablando como que fuera la sociedad y las vimos hasta bien. Y los que nos atrevimos a decir que era incorrecto el proceso, que se estaban violentando las garantías, fuimos también satanizados y marginados como que éramos los malos de la película. Casos como, por ejemplo, Odebrecht y dejar libre a la gente. Entonces, ahora lo que estás viendo es de que sí tienes un proceso que está tratando de transparentarlo, lo hicieron público con consentimiento de la defensa. Realmente yo siempre he considerado que este tipo de audiencias le pertenece a los sujetos, pero que si los sujetos quieren que sea pública, pues es su derecho poderlo establecer de esa forma. Tal vez aquí lo que tenemos que reflexionar es en la forma como tenemos para analizar distintos actores. O sea, habían actores que fueron llevados a lavado por 15,000 quetzales y ahora tenemos un actor con 300,000 y decimos que no es lavado. Tenemos gente que, como bien decía... El anterior ministro de Salud por 100,000 que le encontraron en su casa. En su casa, fíjate. Sí, ni siquiera en operación. Lavador. Ni siquiera en operación, porque tú puedes tener tu dinero en tu casa guardado como nuestros abuelitos que tenían su dinero, no hay ningún problema. Y puedes tener ahí el depósito donde extrajiste tu cuenta, tu registro. Pero cuando estamos viendo que llevan 300,000 para que les den un cheque y hasta la factura supuesta, entonces yo creo que ahí ya no deberíamos pensar que hay duda en la operación que se hizo, y el sujeto denunciante la documentó también, que quedó en el registro. Podríamos decir que las malas prácticas nos distorsionaron socialmente y que ahora se están recuperando las buenas prácticas y el debido proceso. Y hay que respetar a todos los actores, ¿va? Porque eso es muy importante. A todos los sujetos, todos los que están ahí adentro de esa audiencia se llaman sujetos procesales. El sindicado, su defensor, el juez, el fiscal, el querellante, todos. Pero como estamos muy exacerbados por lo que ha pasado, lo que decían ustedes anteriormente, que no se había vuelto a ver un proceso. A José Rubén Zamora no es cualquier sujeto tampoco, pero es igual que todos los demás procesados a nivel nacional. Lo que pasa es que lo relevante de él es que es comunicador o líder de una estructura de medios que le permite realmente utilizarla para pues lo que estamos viendo que parece un chantaje. Y lamento que con eso se arruinen tal vez buenas publicaciones que oportunamente tal vez se hubieran hecho. Antes voy a hacer un comentario, porque yo creo que uno cuando critica, y ese fue su problema, uno debe tener la solvencia moral para hacerlo, y él criticó y se está demostrando que no tenía la solvencia moral de hacerlo, y eso para mí es un cuestionamiento muy fuerte. Y segundo, pues la pregunta del millón es la medida sustitutiva, eso se ve mañana, ¿no? Bueno, como ustedes saben, se va a resolver el procesamiento, es decir, si hay elementos suficientes para ser vinculado, y después empieza una discusión en donde el Ministerio Público, el juez le da la palabra al Ministerio Público para que el Ministerio Público fundamente cuál es la medida de coerción más adecuada. Tiene dos opciones el Ministerio Público, o una medida sustitutiva, o extraordinariamente, si el caso lo amerita, prisión preventiva. Después le da la palabra a la defensa, que va a argumentar la necesidad de la medida sustitutiva, o qué es lo que va a pedir, por supuesto, el defensor. ¿Qué elementos se van a discutir aquí? Bueno, nosotros siempre decimos que hay 8 reglas dentro
del sistema penal para poder determinar cuándo corresponde o cuándo no corresponde una prisión preventiva. Aquí creo que nos deberíamos concentrar en la regla 3, que así le llamamos nosotros académicamente a esto, que es la que se refiere a obstaculización a la persecución penal o peligro de fuga, ¿verdad? Entonces creo que por ahí el Ministerio Público es que va a tener que justificar, porque, ojo, yo no tengo la menor duda que hay elementos suficientes con lo que se vio hoy para, con menos han procesado, con alguien que decía, como decías Carmina, era suficiente para procesar. De procesamiento no tengo la menor duda, hasta creo que el propio Zamora ya lo reconoció. Es el tema de la medida. ¿Hasta dónde puede el Ministerio Público justificar que él puede obstaculizar? Pues es más que notorio realmente. Yo no quiero anticiparme a esto y siempre respetar el proceso. Nosotros nos toca como analistas aportarle a la gente, pero el artículo 261, 262, 263 del Código Procesal Penal es el que deben ir a leer y ver cuáles son las condiciones en las que no puedes otorgar medida sustitutiva. Y yo creo que muchas de esas van a encajar en el caso de Zamora. No creo que encajen en el caso de la fiscal. Hay que diferenciar. Sí, hay que diferenciar, o sea, no pueden calibrar igual la conducta de usar a su personal, de tomar esa cantidad de volúmenes de dinero y utilizarlo de esa forma, con la conducta de señalamiento, de comunicación o algo. Es diferente. Y aquí no aplica igualdad, mucho cuidado. No porque a Zamora le dictaran prisión preventiva se la tienen que dictar a la fiscal. O sea, eso no es así, porque son conductas totalmente separadas, los vínculos de comunicación que se le señalan a la fiscal. Yo miraría que tendría derecho a medida sustitutiva a la fiscal, pero veo muy difícil por el conocimiento legal que vaya a tener Zamora. No encuadra en los beneficios para una medida sustitutiva. Bien, mañana veremos cómo continúa la audiencia de primera declaración y incluso si termina. Las 7, 8 horas de hoy dan un indicio que pudieran continuar bastante. Vamos a seguir analizando el tema, Omar Barrios, y agradecemos que nos haya acompañado esta noche, muy amable. Hombre, gracias a ustedes, qué gusto verlos. Importante para todos. Hombre, gracias, estamos ahí para servirles y pues lo que le digo a la gente, traten de usar el razonamiento y no los instintos primitivos. Hay que alejarse de esas. Y eso es lo que tratamos en estos programas de análisis. Carmina, cerramos el programa de hoy y estaremos pendientes y atentos a lo que sucede en la audiencia de mañana. Muchas gracias, muy buenas noches y por aquí seguimos en las 8:45 en el análisis. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.